¿Cuándo se pierde la capacidad de asombro? Podríamos decir que después de habituarnos a experiencias fuertes, pero esto sería correcto solo parcialmente. En rigor, dejamos de asombrarnos cuando las experiencias ya no suponen ningún descubrimiento nuevo, puesto que se someten a un entendimiento nuestro que da a las cosas siempre la misma apariencia en su esencia, solo que con un vestido diferente. Por consiguiente, llegados a este estado de dogmatismo o soberbia, difícilmente comprenderemos el modo de contemplar la realidad que otros tienen y mucho menos haremos nuevos descubrimientos o, los que se hicieren, únicamente estarían en línea o serían visibles al obtuso y sucio diamante de nuestro entendimiento. El sabio lo es solo por saberse ignorante siempre, por su sensata humildad. Ya quisiéramos serlo todos y entonces tan pocas serían las veces que perderíamos el temple irritándonos. El mito de la caverna de Platón nos enseña estas cosas, que nos valen para todas las fases de nuestra vida, así como para los diferentes ámbitos en que nos toque desenvolvernos. Relatémoslo. Nos presenta Platón una caverna con sujetos encadenados a ella de tal suerte que solo pueden ver fijamente hacia una pared. En la misma, los habitantes subterráneos ven pasar formas sombrías, lo que constituye el único fundamento de la realidad o de lo que ellos entienden por ella, su realidad. Luego el filósofo nos propone la posibilidad de que uno de estos esclavos consiga librarse de sus hierros y emanciparse de la caverna. Entonces, libre, comienza su ida, dando cuenta en primer lugar que la realidad de otrora no era más que la proyección que figuraba el fuego de una hoguera sobre los estandartes y otros cuerpos artificiales que cargaban los transeúntes que circulaban por el área. Esta primera fase de superación plantea el reconocimiento de que la realidad que cada cual percibe no se encuentra en su forma original, es decir, refinada, pulimentada e irreductible, sino se nos presenta en bruto. Enseguida, habiendo abandonado la caverna en su peregrinaje, nuestro liberto comienza a descubrir el mundo y queda deslumbrado por la luz que rodea sus formas. Estos entes, por ser diáfanos, son más reales que las sombras cavernarias, pero también es cierto que aún les falta claridad para alcanzar el absoluto. Con ellas se tiene un segundo estadio de superación que corresponde al principio del proceso de aprehensión de las ideas fundamentales. Por último, dichas ideas fundamentales son derivadas por la idea de bien superior, representado por el sol cegador, que obliga al liberto a guardarse otra vez en las profundidades, aunque parece hacerlo gustoso esta vez, porque quiere compartir sus descubrimientos con el resto de sus compañeros. Como se ve, se trata de una concepción monista de la realidad, es decir, se postula que es un solo objeto, nuevamente la idea del bien superior, lo que da origen a todo lo demás, incluido el sujeto. Lo que resta de la historia es triste e irremediable. Los esclavos no hacen más que burlarse de su camarada, como si loco la suerte se los restituyera y, como les irritara con la insistencia de sus exhortaciones, Platón nos dice que dispuestos se mostrarán a aniquilarle lo que deje en evidencia los perjuicios de la ignorancia y el dogmatismo. Para Platón, en primera instancia y para el actual estadio evolutivo del hombre, este no deja de aprender jamás, con lo que es un ignorante siempre. De todos modos, el filósofo es ferviente creyente de que la idea de bien superior puede llegar a aprehenderse un día mediante la consecución de su filosofía, penetrando inexorablemente el mundo de las ideas y trazando líneas cada vez más abstrusas en el mapa del pensamiento. Fue Immanuel Kant el máximo exponente de la Ilustración, la que por cierto mucho tiene que ver con nuestras reflexiones acá, quien con su teoría del idealismo trascendental demostró con todo el rigor de la lógica que el fin del conocimiento planteado por Platón era imposible. Lo hizo a través de lo que él mismo denominó su giro copernicano y que consiste en líneas muy generales en la cuestión de que es el sujeto el que construye la realidad, la que en todo caso no es una imaginación vacía, pues tal construcción se da siempre en la comunicación o contacto entre la conciencia y el objeto cosa en sí. Es decir, limitado se encuentra el ser humano para conocer el absoluto, pues solo aprehende lo real absoluto en la medida de sus posibilidades, esto es, solo le es dable captar lo real aparente. Con todo, lo anterior no nos libra de la tarea de conocer, porque conocer nos ayuda a conducirnos mejor en la existencia, ahorrándonos los sufrimientos y estragos de la defensa belicosa de prejuicios y obsequiándonos mayores posibilidades de placer. Porque aunque siempre estaremos dando saltos de fe a la hora de concebir el mundo,
nuestros prejuicios lo serán menos y más tendientes a la verdad cuanto más nos empeñemos en escrutar lo mundano. El mito de la caverna tiene sus correlatos en diferentes ámbitos de la vida. Por ejemplo, suele ser referido involuntariamente a las ciencias de la administración bajo el nombre de ceguera de taller, que consiste en la incapacidad del personal de una organización para detectar sus problemas y modalidades nuevas de ejecutar el trabajo. En psicología se habla del sesgo cognitivo, que suele ser clasificado en varios tipos, pero que viene a explicar la formación de prejuicios con base en la disponibilidad o inmediatez de la información, el impacto que la misma produce en nosotros y que es tal a consecuencia de un defecto congénito de nuestro entendimiento. Marx y los comunicadores críticos nos hablan de la alienación, de cómo el que controla las comunicaciones puede fácilmente poner el relieve y aún distorsionar un asunto sobre otros que podría revestirnos más importancia a nosotros en razón de sus fines particulares. En el caso de Marx, alguna meta capitalista y en el de los comunicadores una meta hegemónica. Incluso el esnobismo del que hablamos en el vídeo anterior es igualmente una forma de habitar la caverna platónica cuando el snob se sugestiona sin más con la moda imperante y sin sopesar su conveniencia. Se atiene a ella en perjuicio de la posibilidad de desarrollar su propia y original estética. No se extraña el snob entonces de que toda su vida sea predecible y calificable de común y silvestre y de que su éxito se mide en función de lo que reina en una época, pero que el tiempo borrará inexorablemente como el propio snob de determinar la humana razón su inconveniencia futura, sobre todo tratándose de modas. Podemos terminar diciendo que esta alegoría platónica toca en definitiva toda nuestra existencia, sabiendo que cada cual procede en función de sus concepciones. Y si estas son triviales, frívolas, no se espere por consiguiente vidas más elevadas. No se trata acá de ser grave o frío, de no darle cabida a la entretención y la felicidad, sino todo lo contrario, de llevar ellas hacia su estado más sublimado, redoblándolas en magnitud, explotándolas en toda su posibilidad. El mito de la caverna viene a denunciar el error que cometemos cuando nos entregamos a las formas convencionales de conocimiento y placer, a veces burdas y toscas, y solo a ellas. Pone en evidencia lo fácil que es entregarse a las concepciones simplistas de la realidad y desde ellas hacer nuestras vidas como los esclavos subterráneos de Platón y sus sombrías verdades, siendo tremendamente ineficientes al dejar en completa sociedad nuestra facultad cognoscitiva, que es la que justamente nos provee de nuevos divertimentos y la que nos hace la vida más placentera, aunque también opera en sentido inverso, cuando es malversada por uno o más espíritus egoístas mediante su poder y artimañas. Idem, el mito de la caverna viene a explicar el error de desdeñar el esfuerzo educativo personal, de renegar de la lectura, el arte y de negarle de mala fe y pusilánimes a la disidencia o a los críticos del orden imperante la posibilidad de que sus opiniones sean tenidas en consideración justamente desde la honestidad de nuestras conciencias. ¿Qué clase de mundo hemos de legarles a nuestros niños y jóvenes así? Solo uno de astutos, vanos y superficiales. Porque solo piensas en lo siguiente: ¿qué objetos, sino las ideas, son las que en última instancia reforman el mundo para bien o para mal? ¿Quiénes, sino esas escasas excepciones de humanidad, son las que nos la proveen a través de su genio e inventiva, produciendo nuevos vehículos para crecer o mejorar nuestra prosperidad? Nadie hay que escape a las ideas, aun tratándose de alguien a quien solo le importara el dinero, porque se tiene que este esclavo platónico opera precisamente bajo una que ostenta la forma del más tosco prejuicio. La idea de que el placer egoísta es el mejor que puede conseguirse la vida y que su forma de consecución únicamente es viable a través del incremento del propio patrimonio, importando los medios solo en la medida que pudieran perjudicarle, como cuando las leyes se contravienen. Un mundo donde predominan los prejuicios no es solo un mundo de ignorantes, sino también uno donde la guerra se perpetúa y se es feliz de un modo ineficiente. Lo que importa no son las tecnologías ni el crecimiento económico si ellos no se ordenan en aras de nuestra felicidad primordial. Se entiende mejor ahora la significancia que posee aquel sapere aude, lema de la Ilustración, que fue referido cuando hablamos de Kant y la Ilustración. Comparte este material si crees que constituye un aporte.